y respiratorio. Cardio ya no nos da tiempo. Cardio va a ser para la final. Bueno, vamos a empezar. Sistema endocrino. ¿Qué manejan cuando decimos endocrino? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos endocrino? Hormonas. ¿Dónde se secretan esas hormonas? Las glándulas endocrinas producen hormonas y ¿a dónde envían? Excelente, a la sangre para llegar a los tejidos diana. Muy bien. Tenemos varios órganos endocrinos, varios. Pero los principales órganos endocrinos son hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea, glándula suprarrenal, páncreas, gónadas, ¿sí? Esas son las principales. Gónadas, hablamos de testículo y ovario. ¿Qué pasa? Hay otros órganos que también tienen glándulas endocrinas, como por ejemplo, ustedes ya estudiaron, el estómago. ¿Recuerdan qué hormona produce el estómago? Somatostatina. Hoy vamos a hablar un poco de la somatostatina. Otro órgano que también produce hormonas y no es considerado un órgano endocrino, por ejemplo, son los riñones. ¿Saben qué hormona secreta el riñón? Eritropoyetina. La eritropoyetina es producida y secretada por el riñón cuando necesitamos elaborar nuevos glóbulos rojos. La eritropoyetina es la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, hay varios órganos que tienen glándulas endócrinas, pero que no son tan estudiados como órganos endócrinos. Pero bueno, muy bien. También acá vez hablamos de la glándula pineal. La glándula pineal es importante para la producción de melatonina para el sueño. Bueno, entonces el sistema endocrino es un conjunto de órganos que tienen la función de producir hormonas y esas hormonas son enviadas al torrente sanguíneo. A diferencia de los órganos exócrinos o las glándulas exócrinas, que su contenido libera un conducto y del conducto a alguna superficie. Entonces, esa es una gran diferencia. El sistema endocrino se encarga principalmente sobre situaciones o sobre acciones como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la reproducción, la homeostasis. Esas son grandes funciones del sistema endocrino. Es más, nuestro cuerpo tiene dos tipos de sistema que controlan todo. El sistema nervioso, que nosotros ya lo estudiamos por completo, y el sistema endocrino. Esos son dos órganos dos sistemas que controlan toda la homeostasis del cuerpo. ¿Recuerdan lo que era la homeostasis? Entonces, con esta secreción tenemos varios tipos de hormonas. Vamos a ver las clasificaciones hoy. Entonces, hormona es una sustancia química sintetizada principalmente en la glándula endocrina, que puede ser a nivel local, que actúa sobre células y en su periferia, o puede ser que actúe sobre órganos diana que están más distantes. Para que esta hormona pueda actuar sobre otra célula, sí o sí necesita un receptor. Las hormonas solo pueden actuar sobre un tejido si este tejido tiene un receptor específico para recibir esta hormona. Si no tiene este receptor específico, por más que esta hormona llegue a ese órgano, no va a causar ninguna acción, ningún efecto, ¿sí? Entonces, para que la hormona pueda ejercer su función sobre el tejido diana, este tejido debe de tener su receptor. Muy bien.
Acá es solamente alguno que ya estuvimos viendo. Nosotros vimos todo el sistema nervioso, ¿sí? Aquí el tálamo, abajo el hipotálamo y aquí abajo otra vez la hipófisis. Por detrás encontramos a la glándula pineal, la glándula tiroides y posterior que encontramos ahí a nivel más bajo entre el cartílago cricoides, desde el inicio de la tráquea. Encontramos el cartílago tiroides y detrás, en su cara posterior, las 4 glándulas paratiroideas, ¿sí? Más abajo, a nivel ya de la bifurcación de la tráquea, un poco a nivel del corazón, hasta los 10 años tenemos timo. Después el timo sufre una reversión, ¿sí? Luego aquí ya vimos el estómago también, algunas hormonas, principalmente las glándulas suprarrenales, el páncreas, riñón con su eritropoyetina, y el intestino vimos también que produce también algunas hormonas e enzimas, tejido adiposo, vamos a ver qué relación tiene con la obesidad, ¿sí? Y en este caso tenemos un cuerpo femenino, que las gónadas serían los ovarios, pero en un cuerpo masculino las gónadas serían los testículos. Acá tenemos como un mapa general de las localizaciones de estas glándulas. Existen varios tipos químicos, varias formas de hormonas. Las principales que nosotros vamos a estudiar son las neurohormonas, ¿sí? Y las hormonas endocrinas. Nosotros vimos que en el sistema nervioso vimos muchísimos neurotransmisores, ¿sí? Estos neurotransmisores eran secretados por algún tejido, alguna neurona, ¿sí? Y iba y actuaba sobre otra neurona. Había una sinapsis química entre ellos, ¿sí? Se producía en una neurona y se iba a actuar sobre otra neurona. Esos eran nuestros neurotransmisores. Ahora, las hormonas endócrinas propiamente dichas, ya lo dijimos, lo secreta la glándula endocrina y lo envía al torrente sanguíneo para que pueda ser distribuida hasta el órgano en el cual va a actuar. Las hormonas neuroendocrinas. Es una mezcla de neurotransmisores y hormonas. ¿Por qué? ¿Dónde está su parte neurológica? La parte neurológica es que estas neurohormonas son hormonas producidas por neuronas. Pero a diferencia de los neurotransmisores, las neurohormonas no actúan sobre otra hormona, sino que son hormonas producidas por neuronas y esas hormonas van y se depositan en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una neurohormona y un neurotransmisor, ¿sí? Luego tenemos hormonas parácrinas, para las vecinas, ¿sí? Serían hormonas que actúan a nivel local o periférico, ¿sí? Cerca. Esas serían las parácrinas. Y las autócrinas son hormonas que secretan para tener un efecto sobre la propia célula. El tejido que lo produjo, sobre ese tejido otra vez va a actuar, ¿sí? Y por último, las citoquinas. Las citoquinas más en los procesos inflamatorios es donde se produce. Una de las principales citoquinas es la interleucina. ¿Qué quiere decir? Todos estos son considerados mensajeros químicos. ¿Qué quiere decir? Se producen en un lugar, se envían a otro lugar para generar un efecto en la célula en la cual van a ir a actuar, ¿sí? Ahora vamos a fijarnos nosotros meramente en las hormonas endocrinas. 3 tipos químicos. Las hormonas pueden ser peptídicas o proteicas, formados por varios tipos de aminoácidos. Pueden ser hormonas esteroideas, formados principalmente a partir del colesterol, y pueden ser hormonas derivadas de la tirosina. Las hormonas derivadas de la tirosina, es cierto, es también formada por aminoácidos, pero solo tiene tirosina en su componente como aminoácido.
¿sí? Sus extremos son los que van variando un poco, pero en su esqueleto la tirosina es el principal o sea, la tirosina es el principal aminoácido de estas hormonas. La gran mayoría tiene de conformación química los aminoácidos o cuando son un poquito más pesados, tienen más aminoácidos, las proteínas. La gran mayoría de las hormonas son proteicas o peptídicas. Ahora, las hormonas esteroideas derivadas del colesterol son las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, ¿sí? Los glucocorticoides, como el cortisol, la corticosterona, ¿sí? Esta aldosterona, voy a ver si está dentro del esteroides porque el libro no habla, pero vamos a ver si la aldosterona es esteroidea con el transcurso de las clases, ¿sí? Si no, vamos a corregir este después. Entonces, las hormonas esteroideas son las que se producen en la corteza suprarrenal, ya lo dijimos, principalmente el cortisol y la corticosterona. También las producidas por las gónadas, es decir, las gónadas femeninas, los ovarios, producen estrógeno y progesterona. Las gónadas masculinas producen testosterona. La placenta también produce unas hormonas y todas estas son derivadas del colesterol, ¿sí? Todas son derivados de un ácido graso. Ahora, las derivadas de tirosina, ya lo dice su nombre para recordarlos. Hormonas tiroideas, T3 y T4. Pero también la médula suprarrenal, recuerden que la glándula suprarrenal tiene una porción periférica, que es la corteza, y una porción central, que es la médula. La corteza produce aldosterona, cortisol y corticosterona. La médula produce catecolaminas. ¿Y qué eran las catecolaminas? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? La adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas producidas por la médula suprarrenal. ¿Sí? Y ahí también es derivada de la tirosina. Esta adrenalina y noradrenalina también es derivada de la tirosina. Y este es como el esquema general de los componentes químicos, de la estructura química de cada uno de las hormonas. Ahora vamos a ver a profundidad cómo actúan cada una, ¿sí? Entonces, ya dijimos, hormonas polipeptídicas, peptídicas o proteicas. La gran mayoría tiene este componente. La gran mayoría es una unción de aminoácidos. El material genético, el ADN, se encuentra en el núcleo de la célula, en este caso de una célula endocrina, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una célula endocrina. Entonces, el núcleo tiene en su interior su ADN, pero el ADN no puede salir del núcleo. Entonces, el ADN, ¿qué va a hacer? Va a mandar el orden de los aminoácidos que se va a formar para que finalmente se logre una hormona, ¿sí? Una hormona peptídica o una hormona proteica. Entonces, el primer paso es el proceso de la transcripción. Es decir, yo transcribo del ADN al ARN mensajero. Y el ARN mensajero es el que puede salir del núcleo. Entonces, una vez que el proceso de la transcripción copió la orden genética, el ARN mensajero sale del núcleo y va al retículo endoplásmico rugoso, porque en el retículo endoplásmico rugoso tenemos ribosomas. Y recuerden que los ribosomas son como las máquinas que producen las proteínas, ¿sí?
¿Puedo borrar este ya? Bien. Yo me recuerdo de los ribosomas como un muñequito de nieve. Entonces, el ARN mensajero es el que dice el orden de los aminoácidos que va a ir ubicándose para finalmente formar una hormona proteica o una hormona peptídica. El ARN mensajero es el que dice el orden de los aminoácidos para formar a la hormona. Y el proceso de que el ARN mensajero le pasa la señal al ribosoma es el proceso de la transducción. Traduce la información del ARN mensajero a información, en este caso, hormonal. ¿Sí? Entonces, este proceso, póngale, se formó en este caso una preprohormona, que son los, a ver cómo sería, los precursores, ahí está la palabra. Los precursores de la hormona. Entonces, esta preprohormona pasa al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi sufren otra vez su transformación y su maduración. Entonces, la preprohormona pasa a ser prohormona en el aparato de Golgi. Es como si fuese que estemos dentro de una fábrica y uno produce, el ARN mensajero es el que dice el orden en que se va a mezclar las materias primas, ¿sí? Se forma el producto, se pasa al aparato de Golgi para terminar de cocinar, no sé, invento, y después, al terminar la cocción, tiene que haber un empaquetamiento para mandarse al público, ¿sí? Y eso es lo que hace el aparato de Golgi, termina de madurar, ¿sí? Termina de crear y desarrollar, en este caso, a la hormona o prohormona ya en el aparato de Golgi y lo empaqueta en vesículas, o sea, lo pone en paquetes de vesículas. Entonces, dentro de las vesículas están las prehormonas y dentro de las vesículas hay enzimas. Y las enzimas intravesiculares son las que convierten la prehormona o prohormona, la prohormona a hormona que está lista para ser activa, ¿sí? Pero queda dentro de su vesícula. ¿Hasta cuándo queda dentro de la vesícula? Hasta que exista un estímulo. Y el estímulo llega ¿a qué? Llega a la membrana plasmática. Y en la membrana plasmática de la célula endocrina pueden suceder dos cosas. Puede ser que haya una apertura de canales, principalmente entra calcio, cambia la polaridad de la membrana. Al cambiar la polaridad de la membrana es una señal para que las vesículas que contienen a las hormonas y a las enzimas se adhieran a la membrana plasmática y puedan liberar su contenido. Esa es una forma. Una forma más con cambio de voltaje. La otra forma es por producción de segundos mensajeros. Entonces, el estímulo llega a la célula endocrina. La célula endocrina, gracias a su adenilato ciclasa,
transforma un un ATP en AMP cíclico y este segundo mensajero da la orden para que la vesícula se adhiera a la membrana plasmática y también libere su contenido hormonal. Este es el proceso que utilizan las hormonas peptídicas y hormonas proteicas. ¿Sí? Entonces dice, casi todas las hormonas poseen esta estructura, se sintetizan primero como preprohormonas, aquí, y se cortan para formar pequeñas prohormonas del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. Estas prohormonas luego se transfieren al aparato de Golgi para paquetarlas en forma de vesículas. Las enzimas de las vesículas transforman la prohormona en hormona biológicamente activa y en pequeños fragmentos inactivos. Las vesículas se van a almacenar dentro de la célula endocrina hasta que se necesite su secreción, que está dada por la llegada del estímulo. Entonces dice, la secreción de las hormonas, así como de los fragmentos inactivos, ocurren cuando estas vesículas secretoras se fusionan con la membrana plasmática y el contenido de esta vesícula se libera por exocitosis. Primero al tejido intersticial, o sea, mejor dicho, al espacio intersticial, y después al torrente sanguíneo. ¿Sí? Muchas veces si es una hormona autócrina o una hormona parácrina, por el tejido intersticial nada más se da la comunicación de una célula a otra. Pero normalmente las hormonas que vamos a estudiar van al torrente sanguíneo. Pasan por exocitosis al espacio intercelular y luego al torrente sanguíneo. Dice, el estímulo para la exocitosis que vimos aquí frecuentemente es el aumento de calcio dentro de la célula, calcio citosólico, que causa la despolarización de la membrana. Otro puede ser, dice, la estimulación de un receptor de la superficie, tiene que tener un receptor siempre aquí el estímulo, ¿sí? Que provoca la formación de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, y este segundo mensajero después va a hacer cambios en el interior de la célula. Dice, esto es súper importante, las hormonas peptídicas y proteicas son solubles en agua. Es decir, que tiene que tener por exócito, tiene que romper la membrana plasmática para poder liberarse, porque como es hidrosoluble no puede atravesar directamente la membrana plasmática. ¿Sí? Tiene que tener un mecanismo para que aísle la grasa para que pueda pasar este contenido hidrosoluble. Una vez que está en el líquido extracelular ya no hay problema, porque puede sin problema transportarse a través de contenidos acuosos. Entonces, solito esta hormona viaja por el torrente sanguíneo sin necesidad de una proteína transportadora. Esta solita puede ir hasta sus tejidos diana y no necesita que alguien más le lleve, no necesita ningún Uber, ningún taxi, solito caminando se va la hormona hasta donde necesite llegar. ¿Sí? Bueno. Ahora, en el caso de las hormonas esteroideas, ¿sí? Corticoesteroideas, corticoides, de ahí viene la palabra, corticoides, ¿sí? Las hormonas esteroideas, fíjense, todas derivan del colesterol, o la gran mayoría. Solo necesitan algunas pequeñas enzimas que cambien mínimamente la estructura química del colesterol y se transforma en una hormona esteroidea. Dice, existen reservas de ésteres de colesterol en vacuolas de citoplasma que pueden movilizarse para la síntesis de esteroides tras la estimulación. Entonces, hay luego colesterol en pequeñas vesículas dentro de las células endocrinas esteroideas. Hay luego colesterol. Pero obviamente, ¿de dónde viene eso? Del consumo, ¿sí? Pero obvio, estamos hablando del colesterol bueno.
No se me atraganten con pastelón y esas cosas porque es colesterol. No, colesterol bueno, ¿sí? Entonces, se utiliza el colesterol que está dentro de la célula endocrina y a partir de ahí, gracias a un conjunto de enzimas, se van formando. Por ejemplo, el colesterol se puede transformar en pregnolona, después por la beta 3 se transforma en progesterona, la progesterona en desoxicorticosterona, que luego se transforma en corticosterona y finalmente en aldosterona. ¿Sí? Pónganle que el colesterol se transformó en pregnolona. ¿Sí? Esta pregnolona puede convertirse, obviamente, la pregnolona en progesterona. Todo bien. Pero por una transformación de hidroxilación, la progesterona se convierte en desoxicortisol y sufre una transformación enzimática y se convierte en cortisol. El colesterol ya da pregnolona y la pregnolona se convierte en el DEA. Este tiene un nombre rarísimo, pero después vamos a verlo. El DEA puede quedarse como DEA, que es la corticosterona, o puede transformarse en androstendiona. La androstendiona puede darse desde la DEA o desde la progesterona. ¿Por qué? Porque la pregnolona se convierte en DEA, la pregnolona se convierte en progesterona y ambos pueden generar androstendiona. La androstendiona se convierte en testosterona. Pero la androstendiona también se puede convertir en estrógeno y luego en estradiol. Y acá dihidrotestosterona. O sea, varias reacciones enzimáticas transforman en colesterol en aldosterona, cortisol, testosterona, estradiol, progesterona. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Qué pasa con estas hormonas esteroideas? ¿Son hidrosolubles o liposolubles? Liposolubles. ¿Van a atravesar fácilmente la membrana plasmática o no? Sí, porque grasa con grasa difunden. Entonces, estas hormonas esteroideas no necesitan almacenarse en vesículas. Ellas se forman, llega el estímulo, se liberan atravesando la membrana plasmática sin problema, sin necesidad de ningún intermediario, porque grasa con grasa combinan, ¿sí? Entonces, una vez que llega al espacio extracelular y llega al torrente sanguíneo, ahí ya es otra historia. ¿Por qué? Porque ahí hay agua. Entonces, las hormonas liposolubles no pueden viajar solitas por el torrente sanguíneo. Necesitan una proteína transportadora, que es como el Uber que se va, le busca de su célula endocrina y le lleva hasta su órgano diana. ¿Sí? Entonces, cuando llega en el órgano diana, se baja del Uber y entra a su célula o a su órgano diana. Y entra sin problema. No necesita tampoco mediadores en la membrana plasmática. No necesita porque atraviesa directamente la bicapa lipídica. Entonces dice, una vez que las hormonas esteroideas aparecen en el citoplasma, no se almacenan en vesículas, sino que difunden a través de la membrana celular hasta el líquido extracelular, líquido cefalorraquídeo, hasta el líquido extracelular. Debido a que los esteroides son liposolubles, una vez que se sintetizan pueden difundir la membrana celular e ingresar al líquido intersticial y a la sangre. Una vez que están en la sangre se unen a su proteína transportadora. Ahora, las hormonas derivadas del aminoácido tirosina, T3, T4, o sea, hormonas producidas por la tiroides y catecolaminas producidas por la médula suprarrenal. Entonces dice, los dos grupos de hormonas son derivadas de la tirosina. ¿Recuerdan ustedes que se convertían en L-dopa, tirosina? ¿Recuerdan ese ¿sí? Bueno, ese mismo. Por reacciones enzimáticas van cambiando de forma química y se van convirtiendo en nuevos componentes. Entonces, ambas
Ambos grupos hormonales son secretados la glándula tiroides, T3 y T4, y la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. Dice, están formados por la acción de enzimas citoplasmáticos de las células glandulares, es decir, se produce el aminoácido en el citoplasma de la célula. Hay unas enzimas que van transformando, ¿sí?, químicamente a estas hormonas y finalmente las vuelven o tirosina o T3 y T4 o catecolaminas, ¿sí?, por las enzimas que están en el citoplasma de las células que las produce, ¿sí? Entonces dice, las hormonas tiroideas se sintetizan, este es solamente un resumen, porque esto vamos a hablar después bien a profundidad. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en la glándula tiroides, ¿sí? En este caso sí se almacena, ¿por qué? Porque nosotros no podemos estar liberando todo el tiempo T3 y T4, ¿sí? Porque si no, vamos a tener un hipertiroidismo, ¿sí? Tiene que ser bastante regulado, por eso se almacena. ¿Y cómo se almacenan? En proteínas llamadas tiroglobulinas, ¿sí? Nosotros podemos conocer la estructura de una glándula tiroides, pero recuerdan que tenía sus células, ¿sí? Y tenía era como una piscina, ¿sí? Un pool de hormonas tiroideas, que estaba el folículo rodeado por sus células y la parte central que era el líquido, la parte acuosa, ¿sí? Bueno, ahí se va guardando. Una vez que se necesite, una vez que llegue el estímulo, estas, ¿sí? Dice, la secreción ocurre cuando las aminas se separan de la tiroglobulina, es decir, se transforman en T3 y T4 y hormonas libres y se liberan al torrente sanguíneo. Una vez que las hormonas tiroideas están en el torrente sanguíneo, por más que sean de contenido de aminoácido, igual tienen sus proteínas transportadoras. ¿Qué están oliendo ustedes? ¿De qué? ¿Café? Raro que el café sabe. Alguien va a faltar por diarrea la próxima semana. No le vaya a querer matar a Débora, por favor. No la mates. Ajá. Esto es importante, chicos, que manejen. Porque muchas veces el problema está en que no hay proteína transportadora de hormonas tiroideas. Muchas veces están los anticuerpos que destruyen las hormonas tiroideas y muchas veces está en la glándula que produce exceso de hormonas tiroideas o que no produce nada. Entonces, las hormonas tiroideas para transportarse en el torrente sanguíneo necesitan de su globulina transportadora de hormonas tiroideas. ¿Sí? Aquí. Este creo que los voy a volver a alzar en la plataforma porque hay muchas cosas que quiero resaltar. Entonces, para que las hormonas tiroideas se transporten, necesitan en la sangre esta globulina transportadora, especialmente de la tiroxina. La tiroxina es la T4. La forma de usar metabólicamente a las hormonas tiroideas es la T3. Entonces, por más que sea una hormona amínica, o sea, que tiene aminoácidos, la T4, para utilizarse en la célula, la T4 se tiene que convertir en T3. Pero ¿por qué tiene una proteína transportadora si puede irse solita en la sangre? Porque es una forma de control. Porque cuando está unida a su proteína transportadora, esa T4 no se puede soltar para ser utilizada. Es como una reserva sanguínea de hormonas tiroideas. Cuando se necesita, entonces la T4 se desprende de su hormona transportadora,
se convierte en T3 y es utilizada por la célula diana. ¿Sí? Ahora, la adrenalina y noradrenalina formada en la médula suprarrenal, se secreta la adrenalina más que la noradrenalina y ahí depende si le recibe su receptor alfa o su receptor beta. ¿Sí? En este caso, las catecolaminas o la adrenalina y noradrenalina principalmente sí están guardadas en forma de vesículas hasta que se secreten. Este sí es igual a las hormonas peptídicas. ¿Sí? Ahora, aquí sí puede ser una neurohormona las catecolaminas. ¿Por qué? Es cierto, no se forman en neuronas, se forman en células. ¿Cómo se llamaban esas células? ¿Ah? Sí, célula cromafines. Las células cromafines, muy bien. Que tiene un poquito de componente nervioso, pero no es una neurona como tal. En este caso, se forma en un órgano endocrino, pero actúa sobre sistema nervioso. Porque normalmente las neurohormonas se producen en neuronas y actúan sobre algún otro tejido. ¿Sí? Son neuronas que producen hormonas que se mandan a la sangre y desde la sangre se van a otro tejido. En cambio, en la médula suprarrenal se produce en una glándula, se manda a la sangre, pero esta adrenalina y noradrenalina tiene capacidad de ir a actuar sobre neuronas, sobre receptores que pueden estar en los vasos sanguíneos, receptores que pueden estar en dendritas neuronales. Por eso también puede ser considerada una neurohormona. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo que vimos ahora? Hasta el momento vimos cuáles son las formas químicas, la parte estructural química de cada una de las hormonas, que pueden ser proteicas o polipeptídicas, la gran mayoría, esteroideas derivadas del colesterol, que es corteza suprarrenal, y gónadas derivadas de la tirosina, que son la glándula tiroidea y la médula suprarrenal. Vimos cuál es su origen químico, cómo se va formando en el interior de las células endocrinas. Y ahora vamos a ver cómo actúa. Una vez que se libera la sangre, cómo va a actuar en su órgano diana. ¿Sí? Entonces, para que una hormona pueda actuar sobre algún órgano diana necesita receptores y receptores específicos. Entonces dice, la acción de una hormona comienza cuando se une a su receptor determinado dentro de la célula diana o sobre la célula diana. Si esta célula no tiene receptor para esa hormona no va a funcionar o no va a tener acción sobre esa célula. Ahora, la unión hormona-receptor puede darse en diferentes lugares. El receptor puede estar en la membrana plasmática, ahí en la bicapa lipídica. El receptor se puede encontrar en el citoplasma de la célula diana o puede estar en el núcleo de la célula diana. Cada estructura química, si es proteica, esteroidea o derivada de la tirosina, tiene un lugar diferente de sus receptores. Entonces, por ejemplo, una hormona proteica es grande y es hidrosoluble.
¿Va a atravesar o no va a atravesar la bicapa lipídica del órgano diana? No va a poder atravesar. Entonces, ¿dónde tiene que estar el receptor para esa hormona? El receptor para las hormonas proteicas están en la membrana plasmática, ahí en la periferia, en la superficie de la célula diana. ¿Sí? Bueno, vamos a las esteroideas. Las esteroideas son hidrosolubles o liposolubles. Si son liposolubles, ¿puede atravesar la bicapa lipídica de la membrana, de la célula diana? Puede, pero apenas atraviesa la bicapa lipídica ya encuentra agua otra vez. Entonces, los receptores para las hormonas esteroideas están en el citoplasma de la célula diana. ¿Sí? Ahora, las derivadas de la tirosina. Estos derivados de la tirosina, muchos actúan profundamente sobre el metabolismo de la célula diana. Entonces, los derivados de la tirosina, especialmente las hormonas tiroideas, la T3 y T4, llegan hasta el núcleo de la célula. El receptor para la hormona tiroidea, el receptor de la célula diana se encuentra en el núcleo de esa célula. En el núcleo de la célula diana que va a recibir a esa hormona tiroidea. Entonces, hormonas proteicas, peptídicas y también las catecolaminas. Se encuentran sus receptores en la membrana plasmática del órgano diana. Hormonas esteroideas encuentran sus receptores en el citoplasma de los órganos diana y las hormonas tiroideas encuentran sus receptores en el núcleo del órgano diana, de las células que conforman este órgano diana. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende el por qué? ¿Sí? Estos receptores, ya sabemos dónde están los receptores. Ya sabemos con qué hormonas se van a unir. Pero estos receptores tienen mecanismos de acciones diferentes. Hay receptores que están unidos a canales iónicos. ¿Qué quiere decir? Ese receptor se va a abrir, va a dejar pasar algún ion. Hay receptores que están acoplados a proteína G. ¿Qué quiere decir? Que va a producir segundos mensajeros. ¿Sí? Hay receptores que están unidos a enzimas. Es decir, que esa enzima va a catabolizar, ¿sí? O va a generar alguna acción. Y hay receptores que son intracelulares, como los receptores citoplasmáticos y los receptores intranucleares. ¿Sí? Receptores del citoplasma y receptores del núcleo. Vamos a ver el mecanismo de cada uno de estos. Otra vez. Vimos la estructura química de las hormonas, de dónde derivan, cómo van a ir al torrente sanguíneo, si necesitan o no necesitan proteína transportadora. Una vez que llegan a su órgano diana, ¿dónde está su receptor? Estoy haciendo este seguimiento porque ese es el trabajo que ustedes van a escribir al terminar esto. Este receptor puede tener mecanismos de acción diferentes. Si el receptor está unido a un canal iónico, va a pasar esto. Está la bicapa lipídica. Está el receptor. Está el espacio extracelular, espacio intracelular. Viene la hormona, se une a su receptor. Como este es un receptor unido a canales iónicos, la unión hormona-receptor abre el canal y permite la entrada de, sodio
y puede permitir la entrada de calcio. Y ahí se despolariza la membrana y ocurre la acción. ¿Sí? Entonces, la función de esta hormona era despolarizar la membrana. Pero puede ser que la unión hormona-receptor produzca la salida de potasio o la entrada de cloro. Entonces, ¿cuál era la misión de esta hormona? Hiperpolarizar la membrana. En todo caso, inhibir a esa célula. Porque cuando se despolariza se estimula y cuando se hiperpolariza se inhibe. Eso sería un ejemplo de receptores unidos a canales iónicos. Entonces dice, prácticamente todas las sustancias neurotransmisoras, como la acetilcolina y noradrenalina, se combinan con receptores de membrana postsináptica. Esta combinación casi siempre provoca un cambio de estructura en el receptor que abre el receptor y se convierte en un canal. ¿Sí? Puede ser que esté abriendo, si el receptor está cerrado, va a abrir el receptor. Si la conformación normal del receptor es estar abierto, entonces lo va a cerrar. Todo depende de lo que quiera lograr la hormona. ¿Sí? De esta manera puede dar paso a uno más iones. Los movimientos de estos iones a través de los canales producen efectos en las células sinápticas como efectos de despolarización o hiperpolarización. ¿Sí? Ahora, ese manejan, eso no sé mucho de los estudiamos. Muchísimo ya estudiamos. Ese manejan bien. ¿Sí? ¿O quieren que profundice? ¿No? Vamos ahora a los unidos a proteínas G. Fíjense, membrana plasmática y es membrana plasmática, membrana celular, no membrana nuclear. Hay un receptor transmembrana. Cuando este receptor recibe a su hormona, la unión hormona-receptor genera la unión con la proteína G. Esta proteína G cambia su GDP por GTP y la porción alfa va y estimula a una enzima llamada adenilatociclasa. Esta adenilatociclasa, activada por la porción alfa de la proteína G, que como tiene GTP, entonces está la porción activa. Esta porción alfa con GTP activa a la adenilatociclasa y la adenilatociclasa produce un segundo mensajero que agarra el ATP y lo convierte en AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, acá dice, muchas hormonas activan receptores que regulan indirectamente a las proteínas diana mediante su unión a proteína G. ¿Sí? Activan este receptor. Este receptor está unido a proteína G. Cuando la hormona y el receptor se unen, esta proteína G puede generar señales, produciendo segundos mensajeros, y esos mensajeros pueden abrir canales, pueden cerrar canales, pueden generar actividades enzimáticas o pueden hasta alterar el contenido genético de la célula diana. ¿Cuál es el paso a paso? Dice, las proteínas G trinéricas, porque tiene 3 porciones, alfa, beta, gamma, recibe su nombre ¿por qué proteína G? Porque son proteínas que se asocian a la guanosina difosfato en su porción inactiva y guanosina trifosfato en su porción activa. La proteína G pueden ser cualquiera de sus funciones, el alfa, la beta o la gamma. Lo más común de estudiar es el alfa, pero también la beta y la gamma puede
ir a ejercer funciones. Acá dice, en estado inactivo, la subunidad alfa, beta y gamma de las proteínas G forman un complejo que se unen al difosfato de guanosina. Este difosfato de guanosina en este caso está unido a la subunidad alfa. Cuando se activa el receptor por la unión de la hormona al receptor, este receptor sufre un cambio conformacional que hace que la porción alfa de la proteína G agarre el GDP y le convierta en GTP. Hace que la proteína G trimérica unida a GDP se asocie en el citoplasma con el receptor e intercambie GDP por GTP. El desplazamiento de GDP por GTP el desplazamiento de GDP por GTP unido a la subunidad alfa hace que beta y gamma se desplacen y sea la porción alfa con GTP la que active a una enzima para producir segundos mensajeros y así producir más cambios en el interior de la célula. Entonces dice, el desplazamiento de GDP por GTP hace que la subunidad alfa se disocie del complejo trimérico y se asocie con otras proteínas de señalización intracelular. Estas proteínas a su vez alteran la actividad de canales iónicos, es decir, pueden dejar pasar iones o pueden actuar sobre enzimas que están en el espacio citosólico. ¿Cuáles son estas enzimas? Vamos a estudiar dos clases, el adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. El adenilato ciclasa produce AMP cíclico como segundo mensajero. Y la otra enzima es la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C produce como segundo mensajero el IP3 y el diacilglicerol, inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿sí? Bueno, cuando se produce el segundo mensajero, es el segundo mensajero el que va a causar cambios en el interior de la célula. Dice, el evento de señalización finaliza cuando se elimina la hormona. Entonces, la hormona sale del receptor, la subunidad alfa cambia otra vez su GTP por GDP, la subunidad alfa se vuelve a unir a sus porciones beta y gamma y vuelve a estar alfa GDP con sus otras porciones de la proteína G, que es beta y gamma, y se vuelve a disociar del receptor y a unirse como una proteína G inactiva. Esta proteína G puede ser una proteína G estimulante o estimuladora, o puede ser una proteína G inhibidora. ¿Qué quiere decir? Si la proteína G es estimulante, es estimuladora, va a unirse a la adenilato ciclasa o a la fosfolipasa C, y estas enzimas van a producir segundos mensajeros. Pero puede ser que la proteína G sea inhibidora. Entonces, el receptor se une a la hormona o la hormona se une al receptor. Esta proteína G inhibidora se activa y va a bloquear a la enzima. Tiene dos opciones la proteína G. Generar la producción de segundos mensajeros activando alguna enzima o inhibir la producción de segundos mensajeros y por ende cambios celulares inhibiendo a la enzima que produce el segundo mensajero. ¿Sí? Eso, pregunta. Hormonas diferentes, receptores diferentes unidos a proteína G diferente. Si es en el mismo tejido diana, porque hay hormonas que son
antagonistas. Por ejemplo, hay la hormona estimulante de la hormona de crecimiento y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Son antagonistas. Entonces, en una puede actuar su receptor para la hormona estimulante y producir segundos mensajeros, y en el otro puede actuar la proteína G, pero inhibiendo a la enzima, entonces no produce. Y ahí no se corta la función de esa hormona. O puede ser, en el caso que sea, por ejemplo, la noradrenalina. En un órgano va a actuar como estimulante, pero en otro órgano va a actuar como inhibidora. Depende del receptor, la misma hormona, pero todo depende del receptor que la recibe. Todo depende de qué estemos hablando. Porque en el caso, por ejemplo, de la noradrenalina, pero por ejemplo, en el caso de la prolactina, la prolactina en su estado natural está inhibida. Todo el tiempo está inhibida hasta que te embaraces, sea a final de la gestación y tengas que dar de amamantar. Ahí recién está estimulado. O sea que la respuesta siempre es depende. Depende. Es que el cuerpo tiene que tener varias formas de trabajar, porque imagínate si solo una y justo esa se descompone. ¿Qué pasó? Puede ser. En el caso de la insulina, su receptor está guardada en vesículas. Su receptor no está disponible en la membrana plasmática. Es un receptor de membrana. Pero solamente cuando llega un estímulo, libera, normalmente el estímulo a nivel muscular, ahí recién libera la vesícula y pone el receptor de insulina a disposición. Igual que la glucosa también está guardada en vesículas. Y cuando la hormona insulina se une al receptor de insulina, ahí recién hace que las GLUT vayan como receptores a la membrana plasmática. Então, antes mesmo da hormona atuar, o estímulo vai atuar para liberar, para depois a hormona. Sin estímulo, la hormona no se libera. Tiene que haber un estímulo. Y no hace falta que sea un estímulo, wow, hiper mega sensitivo. Puede ser que ya haya poca hormona. El hecho de que haya poca hormona ya es suficiente estímulo como para que se produzca más. O lo contrario, ya se produjo demasiadas hormonas. Y por retroalimentación negativa, si hay demasiada hormona, hay que parar la producción. O sea, depende. ¿Ah? Enseguida. A las 3 vamos a hacer intervalo. A las 3 hacemos intervalo. Sí. Muy bien. Ahora, ya sabemos que el receptor puede ser que esté unido a un canal iónico. Puede ser que el receptor esté unido a proteína G. Y puede ser que el receptor esté unido a una enzima. ¿Cómo pasa eso? Cuando la hormona se une, no tengo ninguna imagen. Cuando la hormona se une a su receptor, normalmente también es así en la parte extracelular de la célula. La hormona se une a su receptor.
Pero este receptor tiene actividad enzimática aquí en el espacio de la bicapa lipídica o en el espacio intracelular. Entonces dice, cuando la hormona se une a la parte extracelular del receptor, una enzima que se encuentra inmediatamente dentro de la membrana celular, o puede ser intracelular, aquí, o puede ser dentro de la membrana, ¿sí? Normalmente se suele activar. Obviamente que depende de la hormona, también puede inhibir, pero lo más común es que se active. Entonces dice, muchos factores de crecimiento de peptídicos, citocinas y algunas hormonas que están ligados a enzimas tirosinas quinasa para la señalización celular. Estas pueden ser, ¿qué enzima? Es lo más común. El libro habla de una cascada de señalización que es para la leptina. ¿Qué dijimos la vez pasada? La leptina es la hormona de la saciedad, del hambre, la leptina. La leptina es del... Porque hay dos hormonas, la grelina y la leptina. Muy bien. Entonces, la leptina es la hormona de la saciedad. Y la grelina es la hormona del hambre. ¿Qué pasa? Que la leptina, dice, es una hormona secretada por los adipocitos. Una gran importancia para la regulación del apetito y el equilibrio energético. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de cortisol? El cortisol es una hormona del estrés. Cuando está activado el cortisol, está inhibida la leptina y estimulada la grelina. Por eso, cuando estamos estresados, no es que tenemos hambre, no sentimos saciedad. No es hambre. Vos no sentís hambre, porque hambre sentís cuando de verdad ya te duele el estómago, te presentan no sé, una hamburguesa y te presenta una galleta y da igual, hay que comer. ¿Qué cosa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No aumenta el estrés como tal, aumenta el metabolismo. Entonces, la degradación de adipocitos. Y si se degrada tu adipocito, vos tenés leptina, entonces no tenés hambre. ¿Qué pasa en los diabéticos? Los diabéticos también tienen inhibida la leptina. Entonces, el diabético, pobrecito, nosotros le decimos, no vaya a comer tal cosa, no vaya a comer, no vaya. El obeso va a decir, no vaya a comer tal cosa. Pero como no degrada su adipocito, entonces no se libera la leptina. Es más, el cortisol, cuando está elevado, ¿qué hace? Inhibe también, pero inhiben a la
Melatonina. Porque el cortisol es la hormona que más está aumentada cuando nos despertamos, porque si no nos estresamos, no nos despertamos. Y la melatonina es la hormona del sueño. Entonces, cortisol alto produce insomnio. Y si yo no duermo, lo más probable es que me voy a quedar a comer. Sí. Entonces, parte del proceso del adelgazar, emagrecimiento, del adelgazar es, obviamente, dieta saludable, hacer una actividad física que tengas más gasto que consumo, porque si vos tenés consumo y gasto equilibrado, no va a haber tampoco un descenso de peso. Te vas a mantener ahí donde estás. No te vas ni para más ni para menos. Entonces, para que haya un verdadero descenso de peso, el gasto energético debe ser mayor que el consumo. ¿Entienden? Pero, si vos no dormís, alterás los procesos hormonales metabólicos. Entonces, ese exceso de ansiedad también lleva a un aumento de cortisol. Y ahí la persona, por eso es que la persona come, y nunca llegó en el cerebro de decir, no, estoy saciado. ¿Y qué pasa? Mientras más como, mi estómago, su músculo, más se agranda y más espacio hay para más comida. Por eso es que la persona que normalmente está acostumbrada a porciones pequeñas, come ese poquito y ya se siente satisfecha. Porque ya estufó, ¿cómo se dice? El estómago. ¿Cómo se dice eso en español? Ya me mezclaron todos los idiomas ustedes. Ya da esa sensación de saciedad. ¿Sí? Pero las personas que están acostumbradas a comer mucho, entonces necesitan mucha cantidad de comida para sentir ese estado de saciedad. ¿Por qué el estómago está aumentado de tamaño? ¿O por qué ustedes piensan que se hace la bariátrica? Se reduce el tamaño del estómago. Pero ya ustedes saben lo que produce el estómago y los riesgos que una bariátrica puede conllevar. Si el paciente igual no se cuida en la comida, igual no se suplementa, ¿de qué le sirve tener un estómago pequeño y no hace todo el proceso del cuidado? Igual se enferma de una, sino de obesidad, de otra cosa. Por eso amo endocrino. Todo tiene explicación. Todo es esto, pasa por esto y por esto y por esto y por esto, y le vas buscando y vas entendiendo el porqué de que hay detrás del paciente. Porque imposible que ustedes le digan, no es su paciente, su familiar, no vayan a más comer eso. Te hace mal, estás engordando. Que por cierto, gente, todos tenemos espejo en nuestra casa. Nadie nos necesita decir si estamos gordos o estamos flacos. Todos tenemos espejo. Todos tenemos espejo. No hace falta que te diga, ay, qué gorda que estás, ay, qué flaca que estás, no hace falta. Mas tem umas que acho que não estão, né? Umas que acham que não estão. Pero esa es cosa de la persona. Nosotros no tenemos por qué meternos y decir, porque no sé si los brasileños tienen esa costumbre, pero los paraguayos tienen esa costumbre de no te ven después de mucho tiempo. Cuando te vuelve a ver, no te pregunta qué tal estás, si estás feliz, si todo va bien en tu vida. ¡Ah! ¡Qué gorda que estás! Esa es la reacción. Ese mismo. ¿Qué te pasó? As mais idosas fazem isso mesmo. Bueno, acá sigue siendo una costumbre muy común. É normal também, mas é isso aí mesmo. Porque, o si no, peor, al que de verdad es delgado y de verdad está luchando por subir masa corporal, masa muscular, y le pregunta, qué flaco que estás enfermo. Estás enfermo. Tampoco así.
¿Alguien alguna vez tuvo esa clase de tías? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? O sea, no sean ese tipo de personas, por favor. Uma vez a minha avó falou pra minha irmã, nossa, como você tá gorda. Aí minha irmã começou a chorar. Es que, gente, de verdad, ¿a quién le gusta que le digan que está gordo? ¿A quién le gusta? ¿Quién disfruta que se le diga que está gordo? Necesito saber el trasfondo que hay detrás de eso. Ele saiu alguma no primeiro ano. Daqui a pouco ele falou, já perdi. Se equivocaron. Está con un hombre. Aqui ele não decidiu ainda. Não, mas não é Atos fue. No, pero Atos también. não, você também, Lucas. É flex? Ellas dijeron. Se acabó tu esperanza. Bueno. Entonces, esta leptina, sí, es una hormona que se une a un receptor que está unido a enzimas. Entonces, estas enzimas son las que catabolizan dentro de la membrana o dentro de la célula en la cual van a actuar. Otro ejemplo dice, cuando la hormona se une a su receptor, la adenilato ciclasa sin intermediación de proteína G, lo mismo produce AMP cíclico. También tenemos otro ejemplo que es esto, chicos, es súper importante para cardio, circulación, aparato circulatorio e infarto. El péptido natriurético auricular. Hay una hormona producida por el corazón que actúa, ¿sí? Que después genera una cascada que utiliza como segundo mensajero al GMP cíclico. No es el AMP cíclico, es el GMP cíclico porque es la guanosina monofosfato cíclica. Es otro segundo mensajero, pero normal, lo más común que estudiamos es el AMP cíclico, ¿sí? AMP cíclico como segundo mensajero producido por la adenilato ciclasa. Pero existe una hormona que es el péptido natriurético auricular que utiliza como mecanismo de acción al segundo mensajero que es el GMP cíclico, ¿sí? Son diferentes tipos de segundos mensajeros nada más. Bueno, dos más y nos vamos. ¿Cuáles son ejemplos de receptores unidos a enzimas? Crecimiento de los fibroblastos, hormona del crecimiento. Lo que nosotros vamos a estudiar es esto. Hormona del crecimiento está unido su receptor a una enzima. La insulina también tiene receptores unidos a enzima. La leptina que vimos de ejemplo y la prolactina. La prolactina tiene un receptor, la hormona prolactina tiene un receptor y ese receptor está unido a enzimas. O sea, su mecanismo de acción es enzimático, no es a través de proteína G, por ejemplo. No es por segundo mensajero, no es por canal iónico, es por acción enzimática. Y por último, antes del receso, fíjense, ¿cuáles eran las hormonas que tenía receptor citoplasmático? La esteroidea. ¿Y la hormona que tenía receptor intranuclear? Tiroideas. Entonces, hormona lipofílica, liposoluble, esteroidea, atraviesa por difusión a la membrana plasmática y encuentra su receptor
en el citoplasma y la unión hormona-receptor ingresa al núcleo. Puede hacer cambio en la célula o puede ingresar al núcleo, hacer su cambio. Otra opción es que sea una hormona tiroidea, atraviesa y va directamente al núcleo. Y la unión hormona-receptor forma un complejo que hace cambios en el ADN de la célula. Este ADN copia por transcripción su ARN mensajero. Y este ARN mensajero sale del núcleo, va a un ribosoma y el ribosoma produce nuevas proteínas. Entonces, las hormonas esteroideas o las hormonas tiroideas generan en su órgano diana producción de nuevas proteínas. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. El más común de todos son estas que producen segundo mensajero. ¿Sí? La más común es la que produce segundos mensajeros. Sí, y vamos a ver a vuelta de receso cómo se producen estos segundos mensajeros, su mecanismo de acción. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver todos los tipos de segundos mensajeros que podemos tener. Mentira, no son todos los tipos, pero son los que dice el libro. Bueno, vamos a ver el más común y principal, que es el AMP cíclico formado por la adenilato ciclasa. Esto ya lo venimos viendo. Sí, es solamente una repetición de lo que veníamos hablando. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Qué hormonas trabajan a partir de este mecanismo? ¿Sí? Las peptídicas, las proteicas, las que son las catecolaminas utilizan el mecanismo del AMP cíclico. ¿Sí? Entonces dice la unión hormona-receptor permite que la hormona, cuando se une al receptor, este receptor que está acoplado a proteína G, su porción alfa se cambia de GDP a GTP. Cuando tiene GTP está activa, cuando tiene GDP está inactiva. ¿Sí? Si esta es una proteína G estimulante, se va a unir a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico. Si esta es una proteína G inhibitoria, la proteína G inhibitoria se activa y va junto a la adenilato ciclasa para inhibir a esta enzima. Entonces, si es estimulante, produce segundo mensajero. Y si es inhibitoria, disminuye poco a poco y luego anula o bloquea la producción de AMP cíclico. ¿Sí? Entonces dice, si el receptor se acopla a una proteína G que estimula la adenilato ciclasa, ¿sí? Si la proteína G se llama proteína G estimulante y estimula por ende a la adenilato ciclasa. La estimulación de la adenilato ciclasa por la proteína G estimulante genera la conversión de ATP en AMP cíclico dentro de la célula. Luego, este AMP cíclico va a tener la función de activar a una proteína quinasa A, ¿sí? Y la proteína quinasa A, que es una enzima, va a generar el resto de las respuestas celulares, que su función principal es la producción de otras proteínas, ¿sí? Entonces dice acá, la unión o la formación de ATP en AMP cíclico activa a la proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico, desencadenando reacciones bioquímicas que es respuesta a la hormona que llegó. O sea, la hormona en sí lo único que hace es unirse a su receptor. No es la hormona la que genera el cambio. Es la unión de la hormona al receptor
que genera un segundo mensajero. El segundo mensajero es el que realiza los cambios. Dice, si el receptor se acopla a una proteína G inhibitoria al sistema aquí adenilato ciclasa AMP cíclico, recibe esta el nombre de proteína G inhibitoria. Por lo que dice, al inhibirse el sistema de la adenilato ciclasa, disminuye el AMP cíclico y finalmente se inhibe la respuesta celular que trajo como información la hormona. Eso es repaso nomás, ¿sí? De lo que ya veníamos hablando. Ahora sí, ¿cuáles son los ejemplos de hormonas que utilizan este mecanismo? La gran mayoría. La gran mayoría que son proteicas, las que son peptídicas y las que son catecolaminas. Entonces, vamos a hablar después de la angiotensina 2, la calcitonina, las catecolaminas, las que se unen a receptores beta, porque las que se unen a receptores alfa utilizan fosfolipasa C. ¿Sí? Pero las que son a receptores beta, entonces usan el mecanismo del AMP cíclico. Después la hormona, la HCG, que es la hormona del embarazo, las corticotropinas que ya vamos a ver, glucagón, todas las hormonas prácticamente liberadoras y estimulantes de la adenohipófisis, la paratiroides, son infinidades de hormonas y estas son algunos ejemplos nada más de este proceso, ¿sí? Entonces, la primera forma de producir segundo mensajeros es el AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa. Hay otro sistema que es también adheridos a proteína G, pero en este caso la enzima que produce el segundo mensajero es la fosfolipasa C. En este caso la enzima que producía el segundo mensajero es la adenilato ciclasa. En este caso la enzima es la fosfolipasa C. Y es igualito, el receptor está sobre la superficie extracelular de la membrana plasmática, viene una hormona, también puede ser una hormona peptídica o proteica, se une a su receptor que está en la parte externa de la membrana. Este receptor también está unido a proteína G. Esta proteína G libera sus otras porciones. No recuerdo biológicamente si era la beta o la gamma, la que estimula a la fosfolipasa C. Una de sus porciones es la que se activa por un ATP y se une a la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C agarra un PIP2 y lo convierte en 2 segundos mensajeros. Acá, por ejemplo, la adenilato ciclasa agarraba el ATP y lo convertía en AMP cíclico. Ahora la fosfolipasa C agarra el PIP2 y lo convierte en 2 segundos mensajeros, que es el IP3 o inositol trifosfato y el diacilglicerol, ¿sí? ¿Qué pasa? Y presten atención aquí. El diacilglicerol activa a la proteína quinasa C. La adenilato ciclasa activaba a la proteína quinasa A. El diacilglicerol activa a la proteína quinasa C y esta proteína sinasa es la que genera la respuesta celular haciendo toda una cascada enzimática. Ese es el camino del diacilglicerol. El camino del inositol trifosfato. El inositol trifosfato va al retículo endoplasmático. ¿Sí? El retículo endoplasmático puede producir proteínas por sus ribosomas. Pero el retículo endoplásmico, recuerden que es el lugar donde mayoritariamente se guarda calcio. Entonces, ¿qué hace el inositol trifosfato? Estimula al retículo endoplásmico para que el retículo endoplásmico libere calcio intracelular, ¿sí? En el citoplasma, y este calcio es un ion, que si hay mucho calcio en el interior de la membrana va a cambiar la polaridad de la membrana y va a generar los cambios que nosotros ya vimos, como por ejemplo la contracción muscular.
¿sí? Entonces, la liberación de calcio también es una respuesta celular, ¿sí? Diacilglicerol va a actuar sobre las proteínas, degradando las proteínas en su porción fosfato, ¿sí? Y toda la respuesta celular. Pero por favor, no se olvide. IP3 tiene la función de liberar calcio desde el retículo endoplásmico. Acá dice, tomamos 2 segundos mensajeros, la fosfolipasa C. La fosfolipasa C es la enzima que agarra el fosfatidil-inositol bifosfato y convierte el fosfatidil-inositol bifosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Libera calcio desde las mitocondrias y desde el retículo endoplásmico principalmente. Y este calcio a su vez actúa como otro segundo mensajero. Ahora, el diacilglicerol activa a la proteína sinasa C, que estaba inactiva, y por esta acción enzimática este segundo mensajero lo activa y luego estas pasan por un proceso enzimático otra vez y hacen una respuesta celular. ¿Qué dice acá? Además de estos efectos de respuesta celular, la porción lipídica del diacilglicerol es el ácido araquidónico, es decir, que a partir del diacilglicerol se pueden formar prostaglandinas. Y recuerdan que son las prostaglandinas, son citocinas liberadas durante el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, acá hay un secreto, chicos, porque después nosotros vamos a estudiar la tetrada, porque son 4 componentes de un proceso inflamatorio: rubor, calor, dolor, tumor, y ahora se le agrega pérdida de la función o disminución de la función. Entonces, ese proceso de calor, tumor y dolor viene por la prostaglandina. ¿Sí? Entonces, algo para tener en cuenta. ¿Cuáles son las hormonas que usan a la fosfolipasa C como enzima formadora de segundos mensajeros? La angiotensina, las catecolaminas, las que actúan sobre los receptores alfa, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la tirotropina y hormona paratiroidea. Estas son hormonas hipotalámicas. La oxitocina y vasopresina también son hormonas hipotalámicas. Entonces, la fosfolipasa C es principalmente utilizada por las hormonas hipotalámicas y la paratiroides. Otro ejemplo de segundo mensajero ya lo vimos aquí, que es el calcio. El calcio, cuando está libre en el citoplasma, se tiene que unir a su calmodulina. ¿Dónde tenemos calmodulina? Músculo liso. Entonces, el calcio que entró a la célula o que fue liberado del retículo endoplásmico, este calcio se une a la calmodulina, que tiene 4 sitios para el calcio. Entonces, cuando está unida la calcio-calmodulina, ¿sí? Esta calcio-calmodulina activa a una proteína, ¿sí? A una proteína quinasa dependiente de esta unión. Y la unión de la calcio-calmodulina con la proteína lo activa y ahí pueden generar su función, que es de excitación o inhibición. Entonces dice, la entrada de calcio puede iniciarse por cambios en el potencial de membrana que abre los canales de calcio. Entonces el calcio, por ejemplo, entra por su canal en el espacio, aquí desde el líquido extracelular al intracelular, o puede ser, dice, que una hormona que interactúa con los receptores de membrana abre los canales de calcio, que ya lo vimos que puede ser, por ejemplo, acá el PIP3. Dice, al entrar en una célula, los iones calcio se unen a la calmodulina.
Esta calmodulina es la que inicia varios factores dentro de la célula, varias acciones. La activación, dice, de las proteínas quinasas por su unión con la calciocalmodulina va a provocar la activación o la inhibición mediante la fosforilación. Es decir, que esta unión de la proteína enzimática junto con el calciocalmodulina va a generar por fosforilación principalmente el estímulo a nivel de todo el espacio intracelular o puede generar en algún caso la inhibición. Acá, fíjense, entonces tenemos la opción. El canal de calcio se abre por gradiente electroquímico, el calcio es mayoritariamente extracelular, entonces el calcio ingresa a la célula. Al interior de la célula cambia la polaridad de la membrana. La otra opción es que sea un neurotransmisor que se une, ¿verdad? Este neurotransmisor cambia la conformación del receptor y este receptor se convierte en un receptor que está unido a canales iónicos. El primer caso. ¿Sí? Este es el primer caso. Entonces, este neurotransmisor o esta hormona se unió al receptor y este receptor se convirtió en el propio canal de calcio. La otra opción es que el neurotransmisor se una a su receptor, pero este sea un receptor asociado a proteína G. Esta proteína G activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa C tiene dos segundos mensajeros, diacilglicerol, que activa la proteína quinasa C, y la fosfolipasa C también produce inositol trifosfato. Este inositol trifosfato actúa sobre el retículo endoplásmico para que el retículo endoplásmico libere calcio también al espacio intracelular. Ya sea cualquiera de las formas de calcio, el calcio se une con la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina, pone acá de ejemplo, produce la contracción del músculo liso. ¿Sí? Bueno. Sea un ejemplo. Esto es lo que ya lo estábamos hablando, chicos. Las hormonas esteroideas atraviesan directamente la bicapa lipídica, se une a su receptor. La unión hormona-receptor forma un complejo que actúa sobre el ADN del núcleo de la célula y finalmente produce nuevas proteínas. Por eso acá dice, hormonas esteroideas aumentan la síntesis proteica. ¿Sí? Las esteroideas aumentan la síntesis proteica y las tiroideas, ¿dónde estaban los receptores de las hormonas tiroideas? Entonces, ¿qué va a hacer en el núcleo? Alterar los factores de transcripción. ¿Sí? Eso es lo que hace en el núcleo. Fíjense. Las hormonas tiroideas ingresan hasta el núcleo, pasan la membrana plasmática e ingresan hasta el núcleo. Pero fíjense, T4 se tiene que desyodar, tiene que quitarle un yodo por la desyodasa y se convierte en T3. El T3 sí puede ingresar directamente, o sea, la forma activa de las hormonas tiroideas es triyodotiroideo, T3. La T4 se tiene que convertir en T3 para ingresar a la célula. Traspasa la membrana plasmática, traspasa la membrana del núcleo y llega al T3 a unirse a su receptor intranuclear. Este receptor está unido a otro receptor y juntos, ¿sí?, trabajan sobre el ADN de la célula diana. ¿Sí?
luego se da la transcripción genética, se vuelve a generar ARN mensajero y finalmente por el proceso que ya vimos se van a formar nuevas proteínas. Ese es todo el proceso que puede suceder, desde qué tipo de hormonas son, dónde están sus receptores y cómo van a actuar. Nosotros tenemos dos tipos de regulación. Tenemos la regulación por retroalimentación positiva y la regulación por retroalimentación negativa. ¿Cuál es la más común? Retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir la retroalimentación negativa? Fíjense que tenemos, ¿qué de ejemplo? Tenemos pocas hormonas, testosterona o estrógeno. Vamos a elegir de ejemplo. Hay poco en sangre. Entonces, pocas hormonas en sangre va a avisar al hipotálamo. El hipotálamo va a liberar su hormona liberadora de gonadotrofinas. La hormona liberadora de gonadotrofinas va a actuar sobre la hipófisis. Y en respuesta, la hipófisis va a producir hormona folículo estimulante, ¿verdad? Hormona luteinizante. Ya vamos a ver mejor. ¿Sí? Entonces, como hay pocas hormonas ováricas y pocas hormonas testiculares, esta hipófisis va a liberar su FSH y su LH y va a ir a actuar estas hormonas hipofisarias en el tejido diana. Esa FSH y esa LH, hormona folículo estimulante y la luteinizante, van a ir a actuar sobre el ovario o sobre el testículo. Si actúa sobre el ovario va a producir más estrógeno. Si actúa sobre el testículo va a producir más testosterona. Y se produjo tanto las hormonas que una vez que lleguen a su límite adecuado, estas hormonas envían una señal al hipotálamo, a la hipófisis y al sistema nervioso central para avisarle a estos tres componentes que ya tenemos cantidad de hormonas adecuadas, que ya no es necesario producir y se empieza a suprimir. Eso es la retroalimentación negativa. Hay poco, avisa para crear, sube la cantidad hormonal y una vez que está en las cantidades adecuadas, la producción para. Sí. Cuando hay demasiado, para. Cuando hay poco, produce. Todo es por el sistema nervioso central, es el que recibe la información aferente o sensitiva. ¿Sí? Y la avisa al hipotálamo y la hipófisis. Eso es una retroalimentación positiva. Perdón, negativa. Retroalimentación negativa que hace la mayoría. Excepto la oxitocina y la prolactina. Porque la oxitocina, mientras más oxitocina haya, más se va a liberar. Porque la oxitocina tiene la función de contracción del cuello del útero en el momento del parto y la secreción de la leche. La prolactina, mientras más el bebé succione, más leche se va a producir. La prolactina es la hormona encargada de la producción de leche. Y la oxitocina es la hormona encargada de la excreción de la leche. ¿Sí? Entonces, la oxitocina y la prolactina son dos ejemplos de control por retroalimentación positiva. Mientras más hormonas haya, más se va a producir siempre y cuando haya estímulo. Si el estímulo no está presente, toda la producción hormonal para. Entonces, si no hay succión del bebé a nivel de las mamas,
va a disminuir la cantidad de oxitocina y de prolactina. Mientras haya estímulo, la producción hormonal continúa. ¿Sí? Se quita el estímulo para la producción. Y así se puede controlar nuestras etapas de crecimiento, desarrollo, sueño, ciclo circadiano, control reproductivo y un montón de cositas. Ok, la hormona ya hizo toda su función, ya produjo todas las acciones sobre su célula diana, esa hormona se tiene que eliminar. ¿Cómo se va a eliminar? ¿Recuerdan cómo se eliminaba la acetilcolina? Pues la acetilcolinesterasa que le dividían dos en el propio tejido. Esa es una de las opciones, que se destruyan su propio tejido. Las más comunes es que se eliminen por metabolismo del hígado o del riñón, ¿sí? Entonces, lo podemos eliminar sus restantes, sus residuos, por orina o por metabolismo hepático y por caca, ¿sí? Ok, o por bilis, que al final la bilis se convierte en estercobilina y al final se va a la caca. En fin. Ok, entonces, esas son algunas de las opciones que tiene la hormona para eliminarse. La mayor parte de las hormonas hidrosolubles, dice, se disuelven en el plasma y se transporta a sus sitios de síntesis diana, donde lo que se puede utilizar todavía se utiliza y el resto se elimina. Las hormonas esteroideas y tiroideas son las que más tiempo duran en la sangre. ¿Por qué? Porque están unidas a proteínas transportadoras plasmáticas. Las hidrosolubles, llegó el estímulo, se liberó, se fue a la sangre, llegó a su órgano diana, ejerció su acción, se terminó. Es rápido. Las catecolaminas y las hidrosolubles. Ahora, las liposolubles, como las esteroideas y las hormonas tiroideas, cuando se secretan a la sangre, se unen a una proteína transportadora plasmática, por lo cual esta hormona dura más tiempo en sangre. ¿Sí? Salud. Acá dice, las hormonas peptídicas y las catecolaminas, como son solubles en agua, circulan libremente en sangre, se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan por los riñones y en el hígado poco tiempo después que apareció en la sangre. Es de rápida utilización. Las esteroideas y las tiroideas se unen a proteínas plasmáticas, se eliminan de la sangre a un ritmo mucho más lento y pueden permanecer en la circulación incluso hasta días o semanas. ¿Sí? Y ahí se elimina. Ok. Ahora les voy a mostrar algo. ¿Puedo prender la luz, por favor?
Bueno, van a ser así. Ejemplo. Estructura química, van a hablar de las proteínas, hormonas proteicas y polipeptídicas. Ejemplo, ahí tienen adenohipófisis, páncreas, paratiroides. Ustedes tienen muchísimos más ejemplos. Tienen a medida que va desarrollando la clase. Después, receptores de las hormonas proteicas y polipeptídicas en la membrana celular. Mecanismo de acción, las proteicas y peptídicas utilizan receptores unidos a proteína G. Ejemplo, adenilatosa ciclasa, AMP cíclico, fosfolipasa C, IP3, diacilglicerol, y lo van a citar como ejemplos. Van a ser así para las hormonas proteicas, para las hormonas esteroideas y para las hormonas derivadas de la tirosina. O sea, hormonas tiroideas, porque la catecolamina es con la... En general, la catecolamina en estructura química es derivada de la tirosina, pero después en el resto de su receptor y mecanismo de acción es igual a una proteica. ¿Se entiende? Professora, só para entender, o exemplo de hormona, receptor, ubicação, mecanismo de ação. Para qual tipo de hormona? ¿Ah? Para qual tipo de hormona? Todas? Todas. Una generalidad de la proteica, una generalidad de la esteroidea y de la tiroidea. Proteica? É uma de cada?